datado el capítulo que corresponde a Latinoamérica, ¿sí? Que es cómo desde la región, que nos implica, que nos pega en forma directa, porque obviamente somos parte de la región, nosotros como argentinos, cómo van a llegar, cómo se va a asimilar en estas latitudes las distintas corrientes teóricas que fuimos abordando hasta el momento, ¿sí? Y para esto, bueno, como se darán cuenta a esta altura, siempre tratamos de comenzar por un contexto histórico, ¿no? Para entender en qué coordenada de tiempo y espacio se da este impacto. Todos me escuchan bien, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Perfecto, bueno. Perfecto. Vamos a darle. Bueno, básicamente lo que vamos a ver es la confluencia de las dos escuelas principales que vinimos analizando hasta ahora, entendiendo que el resto son desprendimientos de estas, ¿no? Por un lado el funcionalismo y por el otro lado la teoría crítica, ¿sí? La escuela de Frankfurt. Bueno, estas dos, Latinoamérica no va a ser la excepción, ¿sí? Y estas dos corrientes van a confluir en la región, van a chocar y van a dar lugar a el nacimiento de una mirada propia que tiene que ver con las características sociohistóricas de Latinoamérica, con el contexto político, económico, muy complicado, como siempre, digamos, como lo marca prácticamente toda la historia de la región, ¿sí? Y va a dar lugar a la emergencia de una serie de referentes teóricos, de líneas de investigación y de conceptos que, bueno, van a ser novedosos y que van a aportar al entendimiento de la comunicación, no solamente en la región, sino por las características de Latinoamérica, también a distintos países del tercer mundo, ¿sí? Una de las características de esta mirada particular que se da en Latinoamérica tiene que ver con un cambio de foco, un cambio de perspectiva, porque se va a correr un poco, digamos, sin descartarlo, ¿no? La presencia de los medios y la influencia, la implicancia que tienen en lo social, se va a ver un desplazamiento hacia la comunicación humana, ¿sí? Porque se va a dar cuenta de la emergencia de muchas comunidades que a partir de una tradición milenaria, ¿sí? Traen sus costumbres, traen su sistema de valores, traen hasta su propio idioma, ¿sí? Y hacer emerger eso y darle un lugar en un contexto donde, por ejemplo, de los Estados Unidos se quería avanzar con cuestiones relacionadas con el desarrollismo y la comunicación funcionalista, ¿sí? Obviamente implicaba un choque abrupto, brutal, digamos, ¿sí? Entonces hay un giro hacia el humanismo necesario para dar cuenta de estas realidades, ¿sí? De estas comunidades, muchas de ellas regidas bajo normas hasta precapitalistas, digamos, ¿no? Que Estados Unidos llegaba a la región con la idea de incorporarlas a la modernidad, ¿sí? Pero que, bueno, esa intención con la propia realidad de esos pueblos, de esas comunidades, implicaban un conflicto de por sí. Otro de las características que van a marcar a la teoría latinoamericana tienen que ver con lo que se conoce hoy en día como lectura crítica, ¿sí? Vamos a desarrollarlo sobre el final de la exposición, y que está relacionado con uno de los ejes troncales de la teoría, que tiene que ver, por un lado, con la apropiación de la herramienta, de la tecnología, ¿sí? Para transformarse en un emisor, ¿sí? Pero que en paralelo va a implicar también apropiarse del discurso y
en ese apropiarse del discurso yo voy a tener que tomar conciencia de cómo se elabora, ¿sí? Cómo se piensa, mediante para lograr qué objetivo, cómo se elabora, cómo se hace circular, y por ende voy a ir elaborando, voy a ir asimilando conceptos que a su vez me van a permitir, al momento de volver a ser un receptor, poder elaborar una lectura crítica de los mensajes que me rodean, a los que estoy constantemente expuesto, ¿sí? Entonces acá hay una doble entrada de apropiarme de la tecnología, apropiarme de la capacidad de darle forma a un discurso, pero a su vez esas mismas herramientas poderlas utilizar para hacer una lectura crítica de los discursos que me llegan, principalmente de los medios de comunicación, pero también se puede traducir a los discursos institucionales o de otras características. Bueno, otra característica es que, como vamos a ver ahora, a partir de ese acercamiento que tienen los Estados Unidos hacia la región, ahora lo vamos a profundizar, hay un enfrentamiento claro al perfil funcionalista de la propuesta que traía los Estados Unidos, y hay un acercamiento hacia las escuelas europeas. Cuando digo escuelas europeas me refiero en una primera etapa que podemos situar desde los 60 hasta entrado los 80, con un marcado acercamiento a la teoría crítica, ¿sí? Inclusive a esa influencia marxista para entender a la sociedad como una sumatoria de conflictos que necesitan ser resueltos, y a partir de finales de los 80, primeros 90, ¿sí? Hay un desplazamiento desde la teoría crítica hacia la corriente de los estudios culturales, ¿sí? Que se van a hacer predominantes, que van a ganar peso, tanto en la academia, tanto en las universidades, como en los trabajos de campo, en los estudios, ¿sí? Y inclusive en la industria del libro, ¿no? Va a haber muchas publicaciones, no solamente papers académicos, sino libros que van a superar el circuito de lo académico y se van a transformar en libros populares. Bueno, vamos a ver entonces, tanto que lo mencionamos, qué pasa con los Estados Unidos y por qué los primeros pasos de la teoría latinoamericana, de la escuela latinoamericana, van a estar marcadas por esta confrontación, este enfrentamiento contra la nación norteamericana. Vamos a contextualizarnos. Termina la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? El mundo entra en una instancia de bipolaridad, ¿sí? Prácticamente queda quebrado en dos grandes bloques de influencia, encabezados por Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿sí? Y por una cuestión histórica y hasta geográfica, si queremos, Latinoamérica, obviamente conocida, este lugar común, ¿no? que la llama Latinoamérica como el patio trasero de los Estados Unidos, ¿no? Queda bajo la influencia de Estados Unidos, y hay, digamos, una serie de acontecimientos que van marcando el camino para una mayor presencia, una mayor influencia en la región, ¿sí? Porque de no hacerlo así, las condiciones económicas, sociales, que eran críticas, más la emergencia de algunos focos revolucionarios en la zona y antecedentes de revoluciones en otras latitudes del mundo, ¿sí? Implicaban una seria amenaza de que la región se pudiera convertir en crítica, ¿sí? Para este juego geopolítico de Estados Unidos, porque bueno, ya con el antecedente del triunfo de la revolución cubana, digamos, y una serie de gobiernos que llegan al poder mediante el voto, pero con una política enfrentada a los intereses de Estados Unidos, ¿sí? Esto, digamos, prende una luz de alarma y Estados Unidos decide poner el foco en la región, y salvando la distancia, digamos, con una estrategia similar a la que aplicó en Europa terminada la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall, ¿sí? Decide abrir una línea de créditos blandos, ¿sí? Que van a
posibilitar, según las estrategias que ellos plantean, que ese dinero vaya a inversiones para mejorar la infraestructura de la región, ¿sí? Supongamos la construcción de caminos, digamos, iba a decir carreteras, pero es un término muy yanqui, ¿no? De rutas, autopistas, centrales eléctricas, ¿sí? Toda una logística relacionada con la producción, ¿sí? Que permitiera que los distintos países de la región se sumen desde un envión productivo al mercado global, ¿sí? Bueno, esta es una de las medidas. Esta serie de medidas, ¿sí? Es lo que se conoce como la Alianza para el Progreso, que fue presentada formalmente por el presidente Kennedy en 1961, ¿sí? Y que va a tener como instancia de mediación instituciones internacionales célebremente, digamos, tristemente célebres en nuestro país, es el término, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿sí? Que son las instituciones de crédito que van a canalizar esos fondos hacia la región, pero con la salvedad de que se arrogan el derecho de tener un monitoreo importante sobre cómo, no solamente cómo se invierte ese dinero, sino después cómo se administra ya a nivel general la economía de esos países. O sea, establecen un determinado monto, un porcentaje del déficit fiscal, ¿sí? Lo primero que van a garantizar en la administración de la economía es que haya un retorno para garantizar el pago de esos créditos, ¿sí? Digamos, una descripción que yo puedo hacer que obviamente no nos suena muy, muy novedosa, porque es lo que está viviendo Argentina como país endeudado desde hace décadas, ¿no? Bueno, esto nace en este contexto de la década 60 con esta Alianza para el Progreso que propone Kennedy. Bueno, acá tenemos una imagen del presidente rodeado por embajadores en Washington haciendo la presentación formal. ¿Qué rol le cabían a los medios de comunicación en este contexto de inversiones que garanticen el progreso, ¿sí? Que lleven a la región a subir un par de peldaños y abandonar estas situaciones de pobreza y atraso de infraestructura, ¿sí? Bueno, los medios de comunicación en este plan van a cumplir el rol de ser propagadores, ¿sí? De la cultura norteamericana, de los valores norteamericanos, ¿sí? Con la idea de que ese progreso, esa salida de la pobreza se va a dar no solamente con la pata económica, sino también con la pata cultural. Digamos, consideran que es tan necesario, ¿sí? Fomentar un cambio de valores, un cambio de cultura, ¿sí? Como la inversión en infraestructura. Entonces, el rol de los medios va a ser importantísimo y la lógica con la que se plantea este plan tiene que ver con, bueno, lo que nosotros vimos en el desarrollo de la teoría de la búsqueda hipodérmica, ¿no? Esta idea de la direccionalidad, de la linealidad del efecto, ¿sí? Respecto digamos, del estímulo, respecto al efecto que queremos conseguir, ¿sí? Entonces se va a pensar que solamente con la difusión de mensajes relacionados a, no sé, por ejemplo, mejorar el cultivo de tierras para obtener un mejor rinde, mayor volumen, mejor ganancia, ¿sí? Con esta idea de lo difusionista, solamente propalando la información se iba a lograr automáticamente que estas recomendaciones fueran aplicadas, sin contar que, por ejemplo, a ese campesino analfabeto al cual yo le quería llegar,
venía de una tradición milenaria, donde la manera de vincularse con la tierra excedía lo productivo, ¿sí? y era, digamos, era comunicada de generación en generación de manera verbal, ¿sí? Digamos, una serie de factores que hacían a la esencia de los latinoamericanos, que desde esta postura funcionalista, difusionista, obviamente no se entendía, no había cabida para tomar nota de esto. Bueno, vamos a ver, un minutito que incorporamos a la gente que está faltando. Ya estamos. Vamos a ver entonces cuáles son, en este marco, en este contexto histórico que estamos viendo, cuáles son las influencias, ¿sí?, que le dan lugar a la emergencia de esta escuela, de estos referentes, estos conceptos nuevos que se aportan desde Latinoamérica. Como mencioné, fíjense el gap tan estrecho que hay entre la Revolución Cubana que emerge en el 59 y esta Alianza para el Progreso que Washington propone en el 61, ¿no? Como observando las fechas vamos tomando conciencia de que acá hay una estrategia para, digamos, complementar la estrategia, digamos, la política de aislamiento que tenían desde la manipulación de las distintas cancillerías en la región, ¿sí? La idea era aislar a la isla, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, ante la presión para los distintos gobiernos de no reconocer el gobierno cubano, sumábamos esta cuestión de, bueno, te voy a dar créditos, voy a tener injerencia en el manejo de tu política económica, ¿sí? Es como que iban cerrando el cerco sobre la región. Bueno, vamos a tratar, ¿cómo vamos de tiempo? No sé si alguien tiene control, que yo estoy perdido. Media hora vamos. Bueno, si no nos llegan a dar esta ventaja de continuar con la clase, cuando se corte, nos tomamos un recreíto para ir al baño, tomar algo, lo que quieran hacer, y 19:30 retomamos con el link que está en el aula, ya lo colgué, ¿sí?, de la segunda parte, y cerramos ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿podés subir un poquito el volumen? Yo te escucho muy bajo. Sí, bueno, lo mismo. Me voy a acercar, porque no entiendo que el volumen está máximo. Bueno, entonces decíamos, Revolución Cubana, ¿sí?, que va a implicar que a 200 millas de la costa de Florida se encumbre un gobierno que al principio no tenía el perfil de comunista, ¿sí?, era un gobierno popular, en los términos de la actividad política tradicional, pero que ante la agresión tan manifiesta de los Estados Unidos, la política de aislamiento que Estados Unidos propagó en toda América, ¿sí?, se ve, por la dependencia económica que tenía respecto a la economía de Estados Unidos la isla, ¿sí?, se ve obligada a acercarse, a aliarse con la Unión Soviética, por lo que termina convirtiéndose en una revolución comunista, ¿sí? Bueno, ¿esto qué implicancia va a tener en la región? Y la certeza para muchos sectores del campo popular de que la revolución era algo posible, digamos, de que no era una utopía, de que había posibilidad de pensar en un esquema político alternativo al capitalismo, de que el capitalismo no era lo único practicable en la región, ¿sí? Después, otro de los antecedentes así principales tiene que ver con este libro, ¿sí?, que de acá sale la denominación que a veces se utiliza como sinónimo de la escuela latinoamericana, que es la teoría de la dependencia. Si buscan, si rastrean un poco, también la van a encontrar bajo este título, porque este libro, que se llama Dependencia y Desarrollo en América Latina, ¿sí?, que le da pie a esta teoría que es económica, que se llama teoría de la dependencia, que después se traslada a lo comunicacional, ¿sí? Este libro es fundamental porque va a ser un raconto histórico de la región, ¿sí?,
a través de los distintos momentos de la historia donde siempre sufrió una instancia de explotación por parte de gobiernos de la metrópoli, de Occidente, del centro, como queramos llamarlos, pero siempre fue una tierra abierta a la expoliación, ¿sí? A la explotación. Y en este libro se contradice la postura que tiene Estados Unidos o el funcionalismo en general con esta idea de que la pobreza está arraigada en la matriz cultural o en la falta de inversiones en infraestructura en la región, ¿sí? Y van a plantear una lectura novedosa que dice básicamente que no, que la pobreza de la región, más allá de la región, de todo el tercer mundo, ¿sí? Tiene que ver con un intercambio desigual que se da a nivel internacional entre los productos que cada nación está habilitada, que tienen posibilidad de ofrecer en ese mercado, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué dice? Los países del tercer mundo, ante la falta de una estructura productiva, ¿sí? Se ven obligados solamente a ofrecer materia prima que los países productores, los países centrales, compran a precio vil, ¿sí? La pagan muy barato, y a su vez con esa materia prima elaboran productos que con valor agregado van a volver a la región, ¿sí? Y que nosotros lo vamos a pagar con un sobreprecio, lo vamos a pagar caro, ¿sí? Y que en ese intercambio desigual se genera la riqueza del centro, ¿sí? Y esta lógica condena a una pobreza estructural a la periferia. ¿Se entiende el concepto? Entonces lo analizan estrictamente desde lo económico y dicen, acá, por más difusión que haya de instancias para mejorar la producción de la tierra, para fomentar la producción industrial, y lo que quieran hacer desde los medios de comunicación, si no modificamos esta lógica, ¿sí? Va a ser imposible que no solo Latinoamérica, sino como recién mencioné, todo el tercer mundo salga de la pobreza, ¿sí? Entonces, establece esta lógica a partir de binomios entre desarrollo y subdesarrollo, economías autónomas, economías dependientes, ¿sí? ¿Por qué economías dependientes? Porque si por X motivo yo no consigo dónde colocar mis productos, la materia prima, o hay una caída en el valor de esa materia prima en el mercado internacional, ¿sí? Tengo un impacto directo en mi economía, por eso soy dependiente. Y otro de los binomios que plantea tiene que ver con esta idea de centro-periferia, ¿sí? Que a su vez esta lógica de centro-periferia se va a reproducir hacia adentro de los países. No solamente pensar la región como periferia del centro, que puede ser Europa o Estados Unidos, sino dentro de cada país vamos a ver, esto se repite prácticamente en toda Latinoamérica, ¿sí? Como las capitales o excepcionalmente alguna otra región o ciudad importante, ¿sí? Concentran riqueza y después el resto del país lo podemos considerar periferia, ¿sí? Piensen, bueno, en el caso de Argentina con un puerto, ¿sí? Y un conglomerado urbano hiper concentrado en esta región en la que vivimos nosotros, y cómo eso implica también en la desigualdad de logística y de riqueza hacia el interior del país. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? No, todo bien, no, creo. Bueno, todo bien. Otro de los elementos tiene que ver con un factor religioso, ¿sí? Bueno, acá voy a abrir un paréntesis y voy a hacer una salvedad. Mucho de lo que yo estoy describiendo, y digamos, es una lectura que se puede hacer si buscamos referencias bibliográficas o buscamos artículos que tratan de explicar este contexto. Siempre tenemos que tener presente que nosotros como argentinos estamos como exceptuados de muchas de las descripciones de las caracterizaciones que se hacen sobre la región, ¿sí? Porque pensemos que en la década del 60
Argentina tenía una realidad bastante alejada de esta descripción que estamos haciendo del subcontinente, ¿sí? Estamos hablando de una Latinoamérica con, digamos, gran parte de la población bajo la línea de pobreza, grandes tasas de analfabetismo, ¿sí? Sin capacidad de producción industrial, ¿sí? Piensen que con una alta incidencia de población indígena en su población total, ¿sí? Piensen que Argentina, analizando estas variables, era como un país de otro continente, ¿sí? Nosotros teníamos un desarrollo industrial bastante marcado, una industria automotriz pujante, producción de hidrocarburos, ¿sí? Poca incidencia de sangre indígena en la población, digamos, una serie de factores, altas tasas de ocupación en la economía, ¿sí? Había la desocupación prácticamente era nula, ¿sí? Toda una serie de características sociales y económicas que nos hacían tomar bastante distancia de esta realidad. Por eso quiero mencionarlo, porque nosotros seríamos como una excepción a esta descripción general que estamos haciendo del continente, ¿sí? Inclusive en este tema, que tiene que ver con qué rol jugaba la iglesia, si nosotros nos diferenciamos. Vamos a ver cómo la mayoría de la región, la iglesia católica o su cúpula, la estructura general y su cúpula está ligada a este movimiento de acercamiento a los humildes, a los pobres, contra esta intención, este aproximamiento imperialista de los Estados Unidos, ¿sí? Tanto, no sé, en Brasil, en Chile, hay una iglesia bastante progresista en contra de lo que es la cúpula de la iglesia en Argentina, que siempre fue conservadora, ¿sí? En alianza con los grupos concentrados de poder, ¿ok? Hasta en este ítem también encontramos esta diferencia con nuestro país. Bueno, el otro factor entonces de influencia es la teología de liberación. ¿Por qué? En el año 68, ¿sí? Se produce en Medellín, Colombia, una reunión excepcional, ¿sí? La Conferencia Episcopal Latinoamericana, se reunían todos los obispos de la región tratando de pasar en limpio toda esta influencia y todo este brote de cultura popular, de reivindicación de lo nacional, de lo popular, de lo regional, ¿sí? Tratando de buscar alternativas para enfrentarse a esta situación de pobreza estructural crítica, ¿sí? Que golpeaba muy duro la región. Y en ese marco hay como hay un posicionamiento oficial de la Iglesia Latinoamericana en esto que se conoce como la opción por los pobres, ¿no? Es como que se pasa en limpio esta idea de la misión de la Iglesia es acompañar al pobre en su sufrimiento y darle las herramientas, darle los medios para superar esa situación que le toca vivir, ¿no? Abandonando por ahí el discurso tradicional que caracterizaba, no sé, yéndonos muy atrás a la iglesia de, bueno, a sus súbditos decirle, es lo que nos tocó en suerte, vamos a disfrutar de la gloria eterna una vez que abandonemos la tierra, pero mientras estemos acá es esto lo que hay. Entonces una de las aristas de esta opción por los pobres tiene que ver por encarar una educación liberadora, ¿sí? Y acá entran en un vínculo muy particular con la educación que proponía otro de los referentes, que es Freire, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? La educación popular, una educación que reniega de las estructuras tradicionales, de la burocracia estatal, ¿sí? Del aparato educativo formal, y que promueve una educación
transformadora, que va a dar sus primeros pasos en la alfabetización de millones de personas en la región que no sabían ni leer ni escribir, pero bajo la premisa de que más que aprender a leer palabras, ¿sí?, ese proceso educativo tiene que permitirle a las personas que ingresen en él aprender a leer el mundo. O sea, Freire